Estamos aquí de nuevo. El santuario, como cualquier otro tema de la Biblia, hay que entenderlo en el contexto del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Desde el inicio del conflicto, Satanás intentó arrebatar para sí la adoración y la obediencia de los seres creados. Acusó al justo de tener leyes que nadie podía cumplir. Prometió a sus seguidores que si lo apoyasen y lo adorasen, él no les exigiría tanto como Dios les exigía. Bueno, en el cielo muchos le siguieron, y en la tierra, de alguna forma, Lucifer también tuvo éxito con Adán y Eva. De otra forma, el pecado no hubiera entrado a este mundo. Después de la caída de nuestros primeros padres, Dios colocó en práctica el plan de salvación, que como ya vimos, está bosquejado en el ceremonial del santuario. En este estudio, la creación del santuario de Israel no era sino una figura de la limpieza del santuario celestial. ¿Limpieza de qué? Del santuario celestial. Pero el santuario celestial necesita ser limpio. Claro. ¿De qué? De las acusaciones que el enemigo hizo a Jesús. Empezaremos diciendo que el tema de la purificación del santuario es presentado en Daniel 8 como respuesta a la aflicción de los seres creados delante del aparente triunfo del mal sobre el bien. Leamos lo que dice aquí Daniel 8, 9 al 14. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Tan grande llegó a ser que desafió al ejército del cielo y hasta echó por tierra y pisoteó a parte de ese ejército y de las estrellas. Y por causa de él se suspendió el sacrificio continuo y se echó por tierra el lugar del santuario. Por causa del pecado del pueblo le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y en todo prosperó. Entonces oí que uno de los santos hablaba y que otro de los santos le preguntaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo y del pecado desolador de permitir que el santuario y el ejército sean pisoteados? Y aquel dijo: hasta que hayan pasado 2300 tardes y mañanas, después de eso el santuario será purificado. Querido, el texto es grande, pero vamos a revisar un poco. Tendría que haber leído todo el capítulo, no lo voy a hacer. En los primeros versículos del capítulo, como símbolo de Medo-Persia, y a un macho cabrío como símbolo de Grecia, y a un cuerno pequeño como símbolo de Roma papal. Este cuerno pequeño se extendería horizontal o geográficamente hacia el sur o Egipto, hacia el este donde estaba Grecia, hacia Asia Menor y Babilonia, y hacia la tierra gloriosa o Palestina. Además, el cuerno pequeño crecería verticalmente hacia el cielo y se levantaría contra el ejército del cielo, o sea, contra el pueblo de Dios, en contra del príncipe del ejército, que es el Señor Jesús, y en contra del príncipe de los príncipes, que es el Mesías. A él, al Mesías, le quitaría la continuidad o el ministerio redentor en favor de los pecadores. Echaría por tierra el lugar de su santuario o los principios de justicia y misericordia de su gobierno y echaría alianzas de las Sagradas Escrituras, inclusive la ley de Dios. Todas estas son implicaciones espirituales. En realidad, aunque este poder domina en la tierra, su objetivo no es la tierra, es el cielo, porque desfigura el tema de la salvación y del santuario. Es debido a esta situación que un ser santo, inconformado con esa situación, le pregunta al otro: ¿hasta cuándo las cosas van a continuar de esta manera? Y la respuesta del otro es: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Y el santuario será purificado. Ahora, para entender lo que significa el santuario será purificado, es necesario revisar lo que sucedía en el santuario de Israel. Porque como ya vimos, el santuario de Israel era un símbolo del santuario celestial.
Según comentarios judíos, la purificación del santuario de Israel comenzaba el primer día del 7º mes con la fiesta de las trompetas y terminaba en el 10º día con la ceremonia de la expiación. Los judíos celebran hasta hoy la ceremonia de la expiación y en ese día, a ese día le llaman el Yom Kippur, que literalmente quiere decir día del perdón o día del juicio. En ese día cada israelita renovaba su voto de consagración a Dios y expresaba su arrepentimiento, de modo que quedaba perdonado y limpio de todos sus pecados. En ese día también el sumo sacerdote efectuaba la purificación del santuario, para lo cual ofrecía sacrificios de animales. Pero por favor, nota lo que la Escritura dice al respecto de esto en Hebreos 9, 23 y 24. Por lo tanto, era absolutamente necesario que las réplicas de las cosas celestiales fueran purificados así. Pero las cosas celestiales mismas necesitan mejores sacrificios que estos, porque Cristo no es un santuario hecho de los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. Mi querido amigo, si analizas con cuidado esta declaración, llegarás a la conclusión lógica de que existe un santuario en el cielo, del cual el santuario en la tierra, del santuario de Israel, era apenas una figura. Pues bien, si el día de la purificación del santuario de Israel era un día de juicio para el pueblo de Israel, está claro que el día de la purificación del santuario celestial también es el día del juicio para la humanidad. Pero ¿cuándo sucederá esto? Si descubrimos este dato, habremos encontrado la fecha del juicio del planeta en que vivimos. ¿No es fascinante esto? Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Como puedes observar, la respuesta del santo no informa el punto de partida de las 2300 tardes y mañanas. Tampoco el ángel Gabriel se lo explica a Daniel en esta visión. La realidad es que la explicación del ángel Gabriel queda inconclusa en la visión de Daniel 8. Y por eso es necesario de que Daniel reciba otra visión para entender este asunto de las 2300 tardes y mañanas. Por eso el ángel Gabriel visita otra vez a Daniel y le explica cuándo comenzaría el periodo profético de las 2300 tardes y mañanas. Esta explicación está en Daniel 9, versículos 24 y 25. Lo voy a leer. Se ha concedido a tu pueblo y a la santa ciudad 40 semanas para poner fin a sus pecados y transgresiones, para que expíen su iniquidad y establezcan la justicia de manera perdurable, y para que se sellen la visión y la profecía, y unjan al Santo de los Santos. Así que debes saber y entender que desde que se emitió la orden a Jerusalén y hasta que llegue el Mesías príncipe transcurrirán 7 semanas y 62 semanas más, y luego se volverá a reconstruir la plaza y la muralla. Mira, querido, en este texto encontramos que se ha concedido un plazo de 70 semanas para el pueblo de Israel. La pregunta es, ¿de dónde ha salido ese plazo? Sin lugar a dudas, de los 2300 días de la visión anterior. Luego, en Daniel 9, 25, encontramos que el ángel le indica a Daniel que el decreto para restaurar y edificar Jerusalén marcaría el principio de las 70 semanas, que a su vez marcaría el inicio de las 2300 tardes y mañanas. El decreto de la reconstrucción de 457 a.C. Ahora, si se toma esa fecha como el punto de partida de las 2300 tardes y mañanas, entonces los 2300 días simbólicos o años literales llegarán hasta el otoño del año 1844 después de Cristo.
Pero la expresión el santuario será purificado. Primero tenemos que entender que el santuario que Daniel ve no puede ser el templo literal de Jerusalén, que ya había sido destruido el año 70 de nuestra era. La purificación de este templo tiene que ver con el tiempo del fin. El ángel le dijo a Daniel en el capítulo 8, 14, debes entender, hijo de hombre, que la visión se refiere a los últimos tiempos, o sea, al tiempo del fin. Y el tiempo del fin, según la mayoría de los estudiosos de la Biblia, comenzó en 1798 después de Cristo y terminará pues con el fin completo, la exterminación del pecado. Por esta razón, el santuario que Daniel vio en visión tiene que referirse al santuario del cielo, que es el santuario que está activo en el tiempo del fin. El templo de Jerusalén ya no existe más. Y el único santuario donde Dios mora y ministra en favor de su pueblo es el santuario del cielo. La epístola a los Hebreos fue especialmente escrita para explicar la transición de los ritos del santuario terrenal a la realidad de la vida y la muerte del Señor Jesús y su ministración en el santuario celestial. Pero, ¿la purificación del santuario del cielo? Bueno, para contestar esta pregunta, tenemos que investigar primero cuál es el significado de la palabra hebrea nisdak, que ha sido traducida como purificación. En algunas versiones castellanas se usa esta traducción. Las versiones castellanas se usa esta traducción. La palabra nisdak es el pasivo del verbo sadak. Este verbo hebreo, sadak, tiene varios significados y puede ser traducido como justificado, restaurado, salvado o vindicado. Isaías, por ejemplo, utilizó el verbo justificar, sadak, de manera paralela al tema de la salvación. En otras palabras, justificación es sinónimo de salvación. Entonces, la expresión el santuario será purificado podría significar que el santuario será puesto a salvo de los ataques del cuerno pequeño, esto es, de los ataques que el cuerno pequeño realizaría en contra del príncipe de los príncipes y del ejército del cielo, y contra el pueblo de Dios en la tierra, y contra el santuario o centro del gobierno de Dios y de la verdad. En otras palabras, el santuario donde Dios reside y ministra y el ejército que le sirve en la tierra finalmente serán puestos a salvo de todas las acciones insolentes y soberbias del cuerno pequeño y de la rebelión asoladora. La purificación o justificación del santuario es un proceso que vindicará las acciones del enemigo. Esa purificación, que no fue explicada en la visión de Daniel 8, tiene su explicación en Daniel 9, 24 al 27. Y en la ceremonia, también en la ceremonia típica del día de la expiación, que aparece descrita en Levítico 16. Recuerda que el sistema del santuario terrenal tenía la función de enseñar el plan de Dios con relación a la solución del problema del pecado. Querido, en Daniel 9, 24 al 27, se presenta la solución de Dios en la persona del Mesías o Cristo, que moriría en lugar del pecador para salvar a los seres humanos y vindicar o justificar el gobierno de Dios. Una vez que el Mesías murió en lugar del pecador y se cumplieron los 2300 años, se iniciaría el proceso de la purificación, o sea, el proceso de la purificación, o sea, el proceso de la justificación, o sea, el proceso del juicio en el santuario celestial. El proceso de la justificación del santuario se explica detalladamente en Levítico 16. El día en que se celebraba este proceso era el día y el evento más solemne de todo lo que se realizaba en el santuario terrenal y en la vida del pueblo de Israel. Era el día de la expiación. Este evento, en realidad, era el evento que garantizaba al pueblo de Israel la limpieza y el perdón y la salvación del pecado. Así, del santuario celestial, que comenzó en 1844 al fin de los 2300 años, también es la garantía de que nuestra salvación en Cristo está sellada. Pero nuestra salvación ya no fue sellada en la cruz. Sí, con relación a la parte de Dios,
pero no con relación a nuestra parte. Porque nosotros necesitamos hoy aceptar esa salvación. Cristo murió en la cruz, pero ¿de qué me sirve si hoy yo no acepto la salvación? Ahora, si la acepté o no lo acepté, será determinado después del juicio, o sea, en el día de la purificación celestial. Por eso yo siempre digo, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Que Dios te bendiga.